vimos conveniente iniciar estos Lean Talks, ¿no es cierto?, que son súper importantes de cierta manera, para la coyuntura y para seguir trabajando en esta suerte de nueva normalidad. Como digo, estos temas de coyuntura complicados, donde nos ha tocado temas no solo en el ámbito nacional, sino internacional, como con precios muy volátiles y todo eso, y creo que vale la pena seguir profundizando con temas de productividad, de Lean Construction, que de cierta manera nos ayuda a hacer mejor nuestras obras. Un minutito. Voy a sacar. Perdón. Ok, bueno, el día de hoy les voy a hablar, déjenme compartir mi pantalla. El día de hoy les voy a hablar de salas de producción. De hecho, la idea un poquito que les traigo hoy es comentarles un concepto básico de salas de producción que, como sabemos, los que no conocerán mucho, digamos, me lo comentarán, podría profundizar un poco más, pero que está basado justamente en el sistema Las Planner, ¿no es cierto?, en esta herramienta que lo que hace es cuidar el flujo de la obra, ¿no? Bueno, yo hoy día en realidad he grabado una entrevista en realidad para mi canal con Roberto Argulú, no sé si lo ubican. Roberto Argulú es un profesional súper importante, es un peruano súper importante que hace muchos proyectos alrededor del mundo, y conversaba con él en la importancia muchas veces de centrarnos en la interacción entre proceso y proceso, ¿no? Porque en nuestra industria estamos muchas veces muy metidos en cómo mejorar un proceso, ¿no? Pero a veces nos olvidamos en cómo hacer que el flujo sea continuo entre proceso y proceso. Y justamente la herramienta de Last Planner nos ayuda a hacer que este flujo sea ininterrumpido, ¿no? Y bueno, lo que les traigo ahora básicamente es ¿cómo decirlo? Una manera particular de cómo me gusta ver este tema, sobre todo ligado a la parte colaborativa, que le denominamos, ¿no es cierto?, en productiva, la sala de producción. En realidad, estas salas de producción, o Bella Room, Big Room, cuarto de guerra, como lo quieran llamar, con las denominaciones que puedan tener, en realidad no es otra cosa de llevar una gestión visual, una gestión colaborativa integrada a nuestros proyectos de construcción, que definitivamente se usan y existen mucho antes en otras industrias, y en realidad lo que hacemos muchas veces en construcción justamente es utilizar herramientas, sistemas, modelos, innovaciones de otras industrias y llevarla a la nuestra, customizándola, ¿no es cierto?, ajustando algunas clavijas, como se dice, para poder, digamos, poder usarla de la mejor manera. Entonces, quisiera preguntarles rápidamente, si gustan en el chat pueden poner, ¿cuántos de ustedes conocen el sistema Last Planner? Que lo pongan en el chat si gustan, a ver, yo lo voy a ir leyendo. Si ponen sí, no, más o menos. No voy a preguntar por si acaso. Ahí está, ok, Alain dice sí, Sergio Cabrera sí, perfecto. Todos conocidos y utilizados, genial. Entonces, esto va a ser bastante bueno para la explicación que les voy a dar. Ok, entonces, ahí William dice un poco, pero no hay problema. No hay problema porque lo podemos profundizar un poquito. Entonces, lo que está viendo en la diapositiva es una manera de ejemplificar el Last Planner en una sala de producción. Vamos a ver un poquito con más detalle algunas fotos, inclusive algún video. Pero lo más importante acá es cómo pasar el Last Planner que teníamos en lo que muchos de nosotros le llamamos el ingeniero o el arquitecto de computadora, ¿no es cierto?, a que este Last Planner, que tiene tanta potencia, tome más potencia aún si lo hacemos de una manera integrada, colaborativa,
recogiendo el conocimiento, y no solo el conocimiento, sino el compromiso de todos los involucrados en el sistema de producción. ¿Ok? Entonces, acá hay dos palabras claves: colaboración, integración y compromiso. Eso es lo que vamos a tratar de rescatar cuando hacemos una gestión visual. Entonces, como pueden ver, lo que he graficado acá son dos flechas, una que quiere simbolizar el pasado y otra que quiere simbolizar el futuro. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, el Last Planner tiene un plan maestro o un plan de hitos que le llamamos, luego tiene un plan de fases, luego tiene un look ahead, luego tiene un análisis de restricciones, luego tiene un programa diario y termina en un PPC, causas de incumplimiento y acciones correctivas, ¿no es cierto? Toda esa suerte de formatos, pasos de Last Planner lo vamos a ver de la siguiente manera. Lo primero en el pasado. ¿Qué significa el pasado? Yo puedo estar viendo lo que ocurrió en mi obra justamente las semanas anteriores. Entonces, imagínense que el día de hoy, o mañana, por ejemplo, hoy estamos jueves, mañana es viernes, ¿no es cierto? Viernes por la tarde. A veces lo hacen viernes en la mañana, viernes en la tarde, de eso también vamos a conversar un poco, o inclusive el mismo sábado. Y yo quiero saber cómo me fue con, digamos, mi obra, ¿no? Recuerden que todo el sistema de las planners decanta en el PPC, que es un indicador que me indica confiabilidad, justamente, ¿no? El PPC lo que dice es qué tan confiable es mi equipo de obra planificando. Ojo, no dice nada, no dice otra cosa más. No habla de variabilidad, no habla de porcentaje de avance, sino básicamente es que también mi equipo de obra ha sido confiable planificando. Si yo tengo un PPC de 85%, lo que me dice es que el equipo de obra planificó esa semana al 85% de confiabilidad. ¿Ok? Solo para hacer un poquito esa remembranza. Entonces, para atrás, ¿qué es lo que tenemos? Yo quiero saber lo que pasó la semana anterior. ¿Qué es lo que hago primero? Entonces, tengo que ver la semana anterior del PPC, vale decir, qué cosa cumplí o qué no cumplí de toda esa semana que había hecho. Entonces pongo la tarea que cumplí, le pongo un check, y la que no cumplí, le pongo una X, y me sale el PPC de 80, 85%, lo que fuese. Luego de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Es el análisis de causas raíz, ¿no es cierto? Una manera de hacerlo, bastante simple, bastante dinámica, la que proponemos en este ejercicio, en esta sala de producción, es los 5 porqués. Podrían hacer un Ishikawa también, o alguna herramienta que te dé la causa raíz. Yo creo que la de 5 porqué es bastante eficiente, si es que se lleva bien, y esta herramienta sirve para identificar cuál fue la causa raíz, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A grosso modo, lo que hacemos nosotros es preguntarnos 5 veces el por qué no se cumplió algo. Y cada por qué profundiza un nivel de lo que pudo o de lo que pasó al final, ¿no es cierto? Eso es un poquito la idea. Y luego de esta circunferencia verde viene la última del pasado, que es el plan de acción de mejora continua. Justamente lo que hacemos es ver qué cosa vamos a mejorar, qué plan vamos a hacer para no cometer el mismo error. ¿Ok? Esa es la primera parte, digámoslo así, la parte del pasado. Luego viene la otra parte de la área de producción, que es el futuro, que yo le llamo el futuro. En el futuro empezamos, si se dan cuenta que tenemos PPC, causas de incumplimiento, acciones correctivas. Y en la parte del futuro tenemos lo que a veces llamamos la primera parte de las planners, donde el visualizador de hitos no es otra cosa que los hitos del plan maestro o del plan de hitos, valga la redundancia. Vamos a ver ejemplos de este visualizador de hitos. Luego de tener el visualizador de hitos, ¿cuál es la importancia del visualizador de hitos? Recuérdenlo. Yo de los hitos
paso al Luca-Head. Puedo pasar un plan de fases también en realidad. Acuérdense que la diferencia entre el plan de fases y el plan de hitos, más que el nivel de detalle, es las personas que están involucradas en el plan, ¿no es cierto? El plan maestro, por ejemplo, si yo estoy empezando mi obra, yo hago mi plan maestro, mi plan de hitos, y en ese momento no tengo al pintor, por ejemplo, si estoy haciendo una edificación, pero sí tengo mi plan maestro donde sale cuándo empieza y cuándo termina la pintura. Entonces, la gran diferencia entre ese plan maestro y el plan de fases es que probablemente en el plan de fases de los acabados secos, ¿no es cierto?, en una edificación, yo sí tengo a los ejecutores. Entonces, lo que estoy ganando, más que nivel de detalle, es compromiso, ¿ok? Lo cierto es que tenemos un visualizador de esa fase o un visualizador de hitos de todo el proyecto, y lo que me sirve es para seguir teniendo un norte, ¿no? Imagínense que es una brújula esto. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros podríamos tener PPCs del 100% y nuestra obra terminar 3 meses tarde. ¿Por qué? Porque confundimos muchas veces el se debe, ¿no es cierto?, con el se puede y lo que se hará, ¿ok? O sea, lo que se debe hacer con lo que se puede hacer. No sé si es que este juego de palabras los confunde, pero muchas veces la gran diferencia está en que yo hago lo que se puede hacer. Saco la cabeza por la ventana de la obra y veo, puedo tarrajear esta placa, puedo enchapar este baño, puedo vaciar este piso. Puedo hacerlo porque tengo la cancha. Pero ¿qué en realidad debía hacer? Me da mi plan maestro para cumplir el plazo. Entonces, la gran potencia de tener el visualizador de hitos es que siempre me va a decir lo que se debe hacer. Y si ese se debe hacer, yo lo puedo pasar a esta segunda circunferencia, que es el Luca-Head Planning, ¿no es cierto? Quiere decir que lo puedo detallar y puede pasar, y lo que tenía en estos hitos lo estoy pasando, quiere decir que estoy cuidando el flujo de la obra. O sea, estoy asegurando el plazo de la obra. ¿Por qué? Porque estoy decantando lo que tenía que hacer. Luego de Luca-Head, ¿qué es lo que hago? El análisis de restricciones, ¿no es cierto? Que ya lo conocen, por lo general puede ser entre 4 y 6 semanas, puede ser 3 también algunos, dependiendo de la logística y algunos temas que tienen que ser propios de las obras. Y por último, el plan semanal. ¿Ok? En el plan semanal lo que tenemos justamente es lo que decanta sin restricciones a la obra. Entonces, dicho esto, este es un tema bastante simple de cómo se usa una sala de producción, ¿no? Y acá básicamente es una idea, un bosquejo, un tamaño típico. En realidad, lo más importante de esto es lo que está escrito en rojo. Nunca debe ser restricción el espacio. Si ustedes no tienen eso claro, en realidad es que no han entendido la potencia de esto. Hay obras, yo de hecho voy a mostrarles, si es que hay unos minutos más, algunos videos, pero si no los pueden ver en mi canal de YouTube, es básicamente hacer en escuadras, en acabados secos, en acabados húmedos, en una casa al costado del proyecto. En realidad, cuando vemos la potencia de usar una sala de producción, no podemos estar sin ella. A ver, podríamos no usarlo un par de semanas y que estamos mudándonos de un sitio a otro. En realidad, obviamente esas cosas pasan, pero lo más importante es que el espacio ni el tiempo debería ser restricción, ¿ok? Bueno, una propuesta entonces es que en uno de los muros pueden poner el Luca-Head con el plan semanal, en un costado el análisis de restricciones, luego el plan de fases o visualizador de hitos. Pueden ya poner un detalle más, en el caso tienen un proyecto seriado, pueden poner un layout con los lotes de transferencia, ¿no es cierto? En otro lado el análisis de causas raíz, un panel de control y puede ser una pizarra en blanco. Esto es un bosquejo, como les he comentado. Si la sala es pequeña, se pueden hacer horarios según los trenes de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Básicamente, por ejemplo, estas son unas fotos, algunas antes de la pandemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, plan de tabiquería, donde tenemos el Luca-Head, está la primera semana, y la ingeniera que está haciendo
esto está siendo, digamos, rayando un poco, esto es variado, cómo se puede hacer dependiendo del proyecto y la capacidad que tenga la obra para invertir, digamos, un poco en los artículos, ¿no? Este es otro tipo de configuración. Si se dan cuenta, la gente está trabajando colaborativamente, poniendo los POSITs. Acá quería dejarles un tema importante para que ya lo vayan viendo a detalle. Por ejemplo, este formato que ven acá es la semana de tabiquería, donde se ve el plan o el programa semanal de la semana anterior, valga la redundancia, y lo que tenemos acá es POSITs. ¿Qué significan estos POSITs? Acá viene un poquito lo que llamábamos el compromiso. ¿A qué se refiere el compromiso? Que en esto de acá se estamos poniendo el se debe hacer. O sea, la persona encargada de la área de producción, una vez visto los hitos, traslada los hitos, o mejor dicho, el lapso de las semanas que está viendo, el zoom, ¿no es cierto?, de esos hitos, lo traslada, por ejemplo, a 4 semanas y pone lo que se debe hacer. Y el que pone lo que se puede hacer y lo que se hará son estas personas, ¿no es cierto?, que están los capataces, los maestros de obra, los mismos ingenieros de cada partida, ¿no es cierto?, y con el papel o el post-it que ponen y dicen, se debe hacer el vaciado de la losa del piso 4, sector 3. Si viene el operario de concreto de losa y pone lo mismo, y pone el número de personas que lo va a hacer y lo coloca, él está colocando un compromiso, se está comprometiendo. Y se explica en la sala esto. ¿Por qué se hace? Porque de esta manera, justamente, lo que se genera es que si no se cumplió, al siguiente viernes se le pregunta a esta persona, oye, no sé, Juancito, Periquito, Cecita, lo que sea, tú dijiste que ibas a hacer esto la semana pasada y no lo hiciste, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que yo quise ir y había desmonte y no podía pasar. Entonces tú volteas y en uno de los formatos que tienes en tu sala de producción tiene los 7 flujos. Y uno de ellos es espacio seguro, otro es espacio disponible, por decirlo, para la actividad previa, en fin. Entonces le puedes decir, pero tú debiste ver que tu camino estaba, digámoslo así, libre. Sí, pero no lo vi. Ok, que no vuelva a ocurrir. Entonces, una lección aprendida de eso que no se cumplió es que Periquito tiene que ver que esté disponible el espacio. ¿Ustedes piensan que si se habló a ese detalle con todas las personas, ¿no es cierto? Esta persona a la semana siguiente va a cometer el mismo error. Es poco probable, ¿no es cierto? Lo más probable es que haga un mea culpa y revise y cada vez su plan o su ejecución se haga más confiable. Entonces, en mi experiencia, lo que debemos generar, lo que genera el compromiso es confiabilidad en el plan. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener planes, o mejor dicho, obras, ejecuciones muy complejas, pero si hay compromiso en el equipo, hay un nivel de confiabilidad probablemente más alto. Por el contrario, podemos tener una tarea muy simple, pero si no hay compromiso en el equipo, la confiabilidad que se haga esa tarea es muy baja. Entonces, al final, no solo el problema está en la complejidad de una tarea, ni en lo demandante que puede ser una tarea, sino también en la confiabilidad, o mejor dicho, en el compromiso que tenga el equipo de obra que genera confiabilidad para hacer. ¿Ok? Entonces, básicamente acá les tenía unas fotos. De hecho, quería aprovechar un poquito para mostrarles un video. Un minutito. Que creo que en eso se puede... Pepe, me dice si es que se escucha cuando lo proyecte, por favor. Quiero enseñarles. Este es
un poquito donde cuelgo yo los videos de mi canal. Hay uno que es bastante corto, en el cual van a poder apreciar toda la sala de producción y les las voy comentando, y luego pasamos de repente a conversar un poquito con más detalle. Denme un minuto. Acá está. No, no hay audio. Ok, no, pero a mí sí No, me escuchan, ¿no? ¿A mí sí me sí, a ti escuchan? sí tengo. Ya, Activa perfecto. está con el parlantito Sí, apagado. no, no es necesario que se escuche porque es una música de fondo. De hecho, lo que quería decirles explicando, mientras que corre el video, cómo es esta sala de producción. Acá, de hecho, pueden ver esta sala de producción, donde esto en particular es una obra que tenemos en Miraflores, eh, donde la inmobiliaria, ¿no es cierto?, del grupo, en este caso Edifica, había alquilado una casa para sala de ventas y nos dieron un espacio al aire libre, si se dan cuenta, y nosotros hicimos una sala de producción acá. Entonces, vamos a empezar a ver todos estos formatos que hemos hablado, eh, y puedan chequear para qué sirve cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera parte, si pueden ver, está, bueno, esto es un tema particular, y acá le voy mencionando la particularidad de cada sala. Por ejemplo, puede haber partes, así como había un panel de control en lo que les enseñé, lo que ustedes podrían tener es algo, ya sea un panel de control o algunos indicadores particulares o algunas cosas que quieran observar de la obra. En este caso, nosotros trabajamos bajo una gestión BDC, de Virtual Design and Construction, que lo que tratamos de hacer es usar este framework BDC y lo pasamos no solo a un tema, digámoslo así, de la sala de producción, sino usamos elementos ICE, BIM y PPM. Entonces, si se dan cuenta, acá está el framework BDC, están las métricas, los factores controlables, y es un panel de control que la obra ha decidido usar. ¿Ok? Bueno, ahí lo pueden ver con más detalle, ICE, BIM, PPM, las métricas ICE, las métricas BIM, las métricas PPM. Luego tenemos en esta parte la normal tecnológica, ¿no es cierto? Que como ustedes saben es la secuencia lógica que tiene un proceso constructivo. Por ejemplo, si yo quiero el casco, por ejemplo, tengo primero encofrados verticales, vaciados verticales, luego vienen las vigas, luego las losas, luego las instalaciones, etcétera, ¿no? Esa es un poco la normal tecnológica. Acá hay un registro de asistencia. ¿Para qué sirve el registro de asistencia? Dependiendo del grado de madurez de la obra, de las personas, muchas veces lo que se necesita es algo tan simple como que las personas correctas estén en el lugar correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que van a decidir lo que se va a hacer la siguiente semana estén en esta área de producción. Entonces se pasa asistencia de quiénes se van a hacer, se diseña este tema. ¿Ok? Básicamente acá lo que podemos ver es los tipos de restricciones. En este caso esto es bien particular de productiva, pero lo pueden hacer para cada empresa. Por ejemplo, acá se les recuerda que si alguien tiene una restricción de condiciones externas, por ejemplo, el tiempo de anticipación mínimo que él debería visualizar, esto son 7 días. Si tiene una restricción de condiciones seguras, 7 días, definición de un contrato 24, diseño 24 y etcétera. Es básicamente una ayuda a memoria para que las personas que estén ahí digan, no, yo había una viga que no estaba con el acero adecuado y lo hice 7 días antes. Lo más probable es que eso impacte en la obra porque en 7 días, mientras que mandas el RFI, lo responde el especialista, etcétera, etcétera, no se cumple. Entonces, cuando es diseño y hay un periodo de latencia importante, lo que debería hacerse es darle más días. Eso es básicamente. Y acá están el total de restricciones nuevas, ¿no es cierto? ¿Qué dice esto? Que básicamente, por ejemplo, esto es un tema real, ¿no? Acá hay un problema, por ejemplo, en esta obra, porque tiene muchas restricciones en la semana 2
y tienen menos en la semana 4. Recuerden que las restricciones es la visualización que yo tengo. Si yo veo restricciones nuevas en la semana 2, es probable que estas 5 no las pueda levantar. Vale decir que probablemente esta obra, en este proyecto, en esta semana, pueda tener una par en el flujo o no hacer todo lo porque no se pudo programar eso, porque no lo iba a lograr. ¿Ok? Eso es un poquito este formato. Luego seguimos, tenemos el PPC, la variabilidad. Acá está el lema productiva, nadie sabe tanto como todos juntos, algunos cortes del Revit, algunos temas de la sectorización, como les decía, que se puede ir colocando. Acá también, en este caso son los muros anclados, ¿no es cierto? Si se pueden dar cuenta. Luego pasamos a lo que viene a ser el análisis de restricciones, donde se pone, las personas, la restricción y el responsable, la fecha requerida que se necesita, y, o sea, quién identificó y quién es el responsable, y eso se tiene que ir monitoreando cómo se hace de la mejor manera. Igualmente está el análisis de causa raíz con los 5 porqués. Por acá está el Luca Head de las 4 semanas. Acuérdense que el Luca Head acá, lo que está escrito atrás es el se debe, y lo que hacen las personas que están en las áreas de producción es colocar las restricciones, por ejemplo, estos poses que están, digamos, invertidos o girados, mejor dicho es la palabra, en forma de rombo, son las restricciones, ¿no? Entonces, estas restricciones van en el formato de acá, ¿ok? Bastante simple, si se dan cuenta, acá está el programa semanal, donde pongo checks, si es que se logró o no, la lista de acuerdos, y acá está el plan maestro con el visualizador de hitos. Es un formato particular que usamos nosotros en Productiva, pero básicamente cumple el mismo objetivo. ¿Ok? Bueno, eso es básicamente en realidad lo que quería mostrarles a priori. Y en base a eso, Pepe, la idea era un poco conversar, ¿no? Conversar al respecto de qué cosas, qué experiencias han tenido con esto, si tienen alguna pregunta al respecto de cómo implementar esto, algo que ustedes quieran comentarme. La idea de estos Lean Talks es no hacer un monólogo, sino básicamente preguntarles al respecto qué les parece y poder interactuar un poco, ¿no? No sé si es que tú lo vas moderando, Pepe, las preguntas, los chats o algo de eso. Podemos abrir el micrófono también. Sí, sí, claro. Bueno, en la mayoría, muchos conocen, pero hay varios que, de repente, por el core de negocio que tienen, porque tocan saneamiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre ese particular. Creo que fue el señor ingeniero Ayala, Sí, y de ahí buenas también. noches. Sí, quisiera, discúlpame por la participación del compañero, quería un poquito más conocer el saneamiento, porque como usted sabe, tenemos algunas dificultades y quisiera preguntarles en especial al ingeniero César, ¿no? No sé si sería factible que nos podría ampliar con interesante su clase de las planes, ¿no? Lo voy a dejar Sí, aquí. claro. Mira, en realidad, Edgar, cuando se tiene una obra de saneamiento, es una obra lineal, es una obra que puede aplicarse trenes de trabajo, se puede sectorizar, lo cual lo hace bastante, digámoslo así, vamos a ponerlo así, no es igual, pero en sistema de producción es bastante similar a una edificación, vale decir que hay procesos uno detrás de otro, secuenciales, donde no puedo hacer una cosa si es que no he terminado la anterior, y es bastante lineal, es más lineal que una edificación, inclusive es como una carretera también, inclusive el tema. Entonces, a lo que quiero llegar es que lo que hemos enseñado aplica perfecto también. El Last Planner no tiene que ver con el tipo de, por ejemplo, cuando se habla de sectorización, sí se podría decir que es, digámoslo así, se podría decir que es un tema particular para obras repetitivas, pero en el caso de las planner, como es levantar restricciones y es asegurar flujo, sirve para cualquier tipo de obras. Inclusive, yo diría que
el Last Planner sirve más para obras complejas que para obras sencillas, porque en las obras sencillas el impacto de variabilidad es menor que en las obras complejas. Entonces, como quieres cuidar con mayor énfasis el flujo, tienes que usarla de esa manera. Un segundito, voy a ver que mi cámara está parpadeando un poco. Cristian también alzó la mano. Puedes activar tu micrófono y tu cámara si gustas, Cristian. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. César, muchas gracias por tu presentación, muy didáctica. Bueno, mi pregunta, son dos preguntas en realidad, si te permiten. La primera es con relación a el tema de la criticidad de las actividades, ¿no? Todos sabemos que en obras tenemos siempre actividades con carácter crítico. La herramienta en los Planner System, claro que me ayuda bastante, pero ¿cómo puedo diferenciar esto? ¿Cómo gestiono con el LPS de las actividades críticas? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, con respecto a la potencia del Last Planner System para ver la predictibilidad de los proyectos. Me refiero a las proyecciones, a los forecasts. ¿Cómo yo puedo utilizar la herramienta o cómo sería el tratamiento en el proyecto para predecir, digamos, la fecha fin del proyecto o ver cuánto me estoy desviando en tiempo por la fecha fin planeada? Eso más que todo. Muchas gracias, César, por tu ayuda. Dale, Cristian, gracias por la pregunta. A ver, empiezo con la segunda, que es la que más retuve, de ahí vuelvo a la primera. A ver, si he entendido un poco tu pregunta, tú me dirás si es que respondo lo que necesitas. El Last Planner actúa, si es que vemos digamos, un sistema de gestión tradicional donde tenemos planificación, ejecución y control, ¿no es cierto? Y básicamente lo que hace es para ver si lo planificado es igual a lo que ejecutaste, tienes que controlar eso, que hay herramientas como la curva S, ¿no es cierto? O vas viendo cómo va el proyecto de esa manera. Lo que hace Last Planner trabaja en la interfaz entre el planeamiento y la ejecución, para que te hagas una idea. O sea, mientras que el planeamiento, ejecución y control es un sistema reactivo de control, el Last Planner es un sistema proactivo. O sea, vale decir que trata de asegurar la producción. Entonces, ¿cómo ayuda esto a llegar temprano o a llegar en plazo en tu proyecto? Es justamente si tú llegas a decantar bien toda esta secuencia lógica que tiene de una planificación macro, que es el plan de hitos, a un programa diario, ¿no es cierto? Si tú lo decantas bien, vale decir que no pierdes lo que decía en la primera parte, si no pierdes el foco en lo que se debe hacer, ¿no? No en lo que se puede hacer. Ojo que eso es súper importante, porque muchas veces este visualizador de hitos no lo usan en las obras y empiezan a hacer el look ahead directamente. Entonces, el look ahead te sale un PPC del 100%, ¿no? Entonces tú dices, voy bien, pero en realidad has perdido el foco, el norte de la obra. Entonces, si tú llegas a decantar bien el plan maestro, al look ahead, al plan semanal y al programa diario, y este empieza a cumplir de una manera adecuada, lo que estás cuidando es el plazo de la obra, que creo que era la segunda pregunta, Cristian, que comentabas acerca de cómo cuidas la proyección, el plazo de la obra. No sé si es que iba por ahí el tema que querías que responda. Sí, César, sí, va por ahí. Sí, y la primera me comentabas de las actividades críticas, ¿no? Sí, correcto. Las actividades críticas, ¿no? ¿Cómo lo mapeamos eso en la herramienta? Mira, hay todo ¿cómo decirlo? Hay muchos papers generados en Lean Construction acerca de, digamos, entendiendo un poco tu pregunta es, podría llamarse el peso de cada actividad y dependiendo cómo sea tu sistema de producción, cómo tú diseñes tu sistema de producción. Porque recuerda, si es que yo
trabajo en un tren de trabajo, valga la redundancia, todas mis actividades son críticas. O sea, vale decir, todas deberían tener el mismo peso, porque el hecho de colocar concreto, colocar acero o encofrar, todas se vuelven críticas, porque si no hago una, no puedo hacer la otra. Entonces, en ese sentido, si yo diseño mi sistema de producción para hacerlo lineal de esa manera, todas son críticas. Lo que tengo que hacer es generar buffers, ¿no? De capacidad, de tiempo, de inventario, que lo que hacen es justamente mitigar la variabilidad y darle la capacidad a ese sistema de producción que no esté fallando en cada momento. Vale decir, si es que yo sé que, caramba, por ejemplo, un buffer de capacidad, ¿no? Yo podría tener un par de carpinteros haciendo encofrado de escaleras en los sótanos, porque sé que los carpinteros me faltan a veces en el techo cuando estoy encofrando. Cuando ellos faltan, yo esos carpinteros los subo. Entonces, tengo un buffer de capacidad de personal. ¿Por qué? Porque se podría caer el tren de trabajo, porque las personas faltan, ¿no? Nosotros tenemos estadísticas que, por ejemplo, los días lunes falta alrededor del 30-35% del personal de obra, ¿no? Bastante, es fuerte, ¿no? Entonces, eso se debería manejar así. Entonces, eso es con respecto a las actividades críticas, ¿no? Si tú lo haces de una manera lineal, todo se volvería crítico. Lo otro que se ha conversado mucho, al menos de lo que he podido leer en algunos papers, es ponderar las actividades, ¿no? Y hay algunos que creen en esto y otros que no, ¿no? ¿A qué me refiero? Que, digamos, ¿qué es más importante? ¿Colocar concreto o clavar un clavo en una actividad que no es crítica, ¿no? Entonces, algunos dicen, no, pues si tú no colocas concreto en una actividad crítica, eso pesa más que una actividad que es colocar un clavo, ¿no? Entonces, al final, hay algunos que piensan que se debería ponderar esto, o sea, darle un peso distinto al otro, y hay otros que dicen, si tú al final programaste algo, deberías cumplir las cosas que programaste, ¿no? Entonces, básicamente eso es un poco cómo se ve este tema. En realidad, lo que yo te diría es, independientemente de cómo lo evalúes, si sea ponderado o no, si es que es crítico o no crítico, yo creo que la medición es particular. Podría separarlo si gustas, actividades críticas y las que no son críticas y hacer dos distintos PPC si gustas. O sea, yo creo que lo más importante, y acá viene un poco mi sugerencia, al margen de hacerlo de una manera estándar y compararte con otras obras o estándares internacionales, la potencia de este sistema está en la mejora continua de la misma obra, ¿no? Vale decir que yo tengo que ir mejorando continuamente lo que estoy haciendo en la misma obra para que me vaya cada vez mejor. Entonces, esto se traduce a que ya si tome de una manera u otra la medición que tengo, si es que estaba mejorando en el tiempo, que debería quedar tranquilo porque quiere decir que está bien, ¿no? Entonces, básicamente es un poquito la idea, Cristian, del tema. Excelente. También tenemos a Fernando Echevarría, que quiere hacer una consulta. Fernando. Hola, César. Fernando, Oye, ¿cómo estás? gracias por la charla, está buena. Tengo una consulta muy puntual. En una semana determinada, entiendo que el análisis que se hace en la sala de producción es tanto de la programación intermedia como de la semana en curso, ¿no es cierto? O sea, ¿es el mismo evento o son dos reuniones aisladas? En una se ve el 3-week o el 6 semanas y en otra se ve la planificación semanal, ¿o es un mismo evento? Por lo general, es el mismo evento. Lo que hacemos es separarlo por fases, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que en la obra tú estás haciendo el casco, eso tiene que ver con todo en las planners, ¿no? Tienes que ver la parte que ponía del pasado, que es el PPC, causas de incumplimiento, acciones correctivas, ves el visualizador de hitos, y luego haces el look ahead, el plan semanal y el plan diario, digamos, de la fase de casco o el tren de casco, ¿no? Y si de repente estás haciendo albañilería, tendrías que tener otra sesión con todo eso mismo de las planners de la albañilería. ¿Por qué? Básicamente porque es distintas personas, ¿no? O sea, como son distintas capataces,
digamos que hacerlo en conjunto, algunos estarían sin participar. Entonces, se parte más que todo por fases, ¿no? Entonces, en una hora tú puedes tener de repente 2 o 3 reuniones, porque estás en acabados secos, acabados húmedos, casco, y entonces tienes 3 reuniones el mismo día, o inclusive, si es que ya es una obra muy grande, podrías separarla también, pero por lo general te da para hacer todo el, digamos, un tren particular, hacer todo el recorrido de las planas, ¿no? Esa es un poco la idea, al menos cómo lo trabajamos. Buenísimo, gracias. No, Gracias. a ti, Fernando. Un abrazo. ¿Alguien más? Javier, creo ¿Fernando? que está levantando la mano. Sí, sí. Hola, Javier. ingeniero, buenas noches con todos. Mi consulta es la siguiente, ingeniero. Con respecto a los requerimientos de este buen sistema Last Planner, quería saber acerca de ello. Y también cuántas personas es necesario para sostener este sistema? Buena pregunta, Javier. Gracias. A ver, digamos, ¿cómo nos lo hemos hecho nosotros? Que sobre todo es por un tema de forma, ¿ya? A ver, ¿qué me ha funcionado a mí? ¿Ya? Porque hay muchas maneras de hacerlo, pero cómo funciona a mi manera de verlo y en la cultura de mi empresa, cómo me ha funcionado bien. Yo cuando hago una implementación, trato de poner una persona que esté a tiempo completo en la obra, que, digamos, trabaje en la obra, pero que reporte a un área dentro de mi oficina con el objetivo que esta persona esté en el proyecto, pero esté 2 pasitos atrás para que cuide la forma de las cosas de la implementación que quiero hacer. ¿A qué me refiero con esto? Que yo a veces de alguna manera le llamo que a veces los proyectos de construcción, las obras, se convierten en un gran agujero negro, ¿no? O sea, recurso que mete, recurso que se pierde en la obra, ¿no? Entonces, si es que yo le digo al ingeniero residente, oye, te voy a poner a alguien para que haga esto, puede pasar, y me ha pasado, y por eso lo hago así, no es que siempre sea así, ojo, pero podría pasar y les doy este tip, ¿no? Entonces le das al residente y le pides esto y a las 2 semanas está haciendo algo que el residente piensa que es necesario, pero no lo que tú le habías pedido, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, nosotros para este tipo de temas de BDC, de sala de producción, ponemos un ingeniero junior, en realidad es un ingeniero que para el proyecto en sí, la complejidad que pueda tener, no es que le pegue al tema económico, creo yo, y lo que hace justamente es darle la forma a la sala. Ahora, esta es una primera etapa, acuérdense que esto es un tema a largo plazo, ¿no? Cuando empieza a crecer estas personas dentro de la organización, nosotros estamos más o menos ya en la 3ª generación de esto, yo diría que probablemente esa posición como se conoce para esa implementación particular, de repente deja de existir. Probablemente esta persona, por la manera de cómo nosotros trabajamos, hay una persona haciendo esta labor, pero para hacer otra implementación. Pero ya a lo que quiero llegar, este asistente después se convirtió en jefe de campo y después se va a convertir en residente. Cuando la generación de la empresa crezca y todos hayan pasado, trabajado, vivido estas salas de producción, en realidad no vamos a necesitar a alguien que le dé la forma a la sala, porque es la manera de trabajar del proyecto, de las personas que están, ¿no es cierto? Entonces, a tu pregunta, nosotros para implementar esto hemos utilizado una persona con un perfil de un asistente que tiene la particularidad de que es una persona bastante abierta a los procesos, a hacer las cosas de una manera distinta, creo que eso sí es importante, pero con el pasar de los años, digamos, esto debería dejar de ser con una persona, sino debería fluir solo, ¿no? Probablemente, como te digo, se implemente otra cosa, otro tipo de herramienta y eso, pero es básicamente como lo hemos usado nosotros, ¿no? Ok, gracias. No, a ti, Javier. Perfecto. No veo más
preguntas. Confirmo, reviso poco, sí. Nada, gracias César. Gracias ahí tengo a alguien alzó la mano. Sí, ahí veo. ¿Puedes intervenir, por favor? No estoy en la pantalla. ¿Quién alzó la mano, por favor? Como última intervención. No. Se desanimó, creo. Sí. Nada, gracias César, gracias a todos por haber participado y no se olviden, todos los jueves vamos a tener conferencias y charlas sobre estos temas en los Lean Talk y nada, a todos los que están inscritos en el formulario, tengo su correo, les voy a enviar y a los que están en el grupo de WhatsApp, obviamente también les va a llegar la información del calendario de las actividades que vamos a tener en el capítulo y con las fechas que con los ponentes que van a participar. Nada, gracias a todos, gracias César, saludos y No, cuídense. gracias a todos y qué bueno que nos pudimos reunir y esto está buenísimo, esta iniciativa, Pepe, nuevo con el capítulo, empezar esto que creo que nos junta y nos hace compartir siquiera unos cuantos minutos de esto que tanto nos apasiona, que es la productividad. Nada, un fuerte abrazo a todos, nos vemos. Gracias a todos, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.